Ahora que tenemos expresiones analíticas para calcular las variaciones de entropía para líquidos, para gases y para vapores, podemos describir con más detalle las propiedades del diagrama entrópico en cada una de esas zonas. Y también podemos ver, al menos cualitativamente, cuáles son las limitaciones de las expresiones que hemos derivado en función de las simplificaciones que hemos hecho para obtenerlas. Vamos a empezar por los gases. Para los gases ideales teníamos estas expresiones que vamos a usar para ver qué forma tienen las distintas evoluciones en el diagrama entrópico para gases ideales. Habíamos obtenido en T y B esta expresión, S menos S0 igual C sub B logaritmo natural de T sobre T0 más R1 logaritmo natural de B sobre B sub 0. Y en T y P, S menos S0 igual C sub P logaritmo natural de T sobre T0 menos R1 logaritmo natural de P sobre P sub 0. Bien, estas dos expresiones nos permitirían graficar inmediatamente las familias de curvas isobaras e isocoras, si no fuera porque en el diagrama TS la variable dependiente es la temperatura y la variable independiente es la entropía, y estas expresiones están en función de la temperatura como variable independiente, la temperatura y el volumen en un caso, la temperatura y la presión en otro. Como además la relación es logarítmica, no es tan evidente cómo cambian las curvas, cómo se parametrizan las familias y cuál tiene mayor pendiente, cuál tiene menor pendiente. Para evitar esas dificultades y llenar el pizarrón de pases algebraicos, vamos a hacer otra cosa. Vamos a dibujar un diagrama en el que la variable independiente sea la entropía y la variable dependiente sea la entropía y la variable independiente sea la temperatura. Después de dibujar las curvas en este diagrama, todo lo que tendremos que hacer es girarlo 90 grados y tendremos dibujadas las curvas en el diagrama TS. Bien, comencemos por las isocoras, porque es la primera ecuación. Bien, si acá estamos graficando un valor absoluto de entropía, será porque le hemos asignado un valor arbitrario en un punto arbitrario, en un punto de referencia arbitrario. Aquí, como se trata de un gas ideal, tenemos 2 grados de libertad, es un componente en una sola fase, y por lo tanto, elegir un estado de referencia es fijar valores para 2 variables de intensidad. Bueno, si vamos a analizar isocoras, pensemos el valor de referencia en términos de una cierta temperatura y de un cierto volumen específico. Entonces diremos que si para T0, B0, S0 es igual a 0, S será C sub B logaritmo natural de T sobre T0 más R1 logaritmo natural de B sobre B0. Con esta expresión, en este diagrama, ya resulta fácil dibujar una isocora. La isocora que corresponde a B igual a B sub 0, porque si B es igual a B sub 0, este término se anula y tenemos un logaritmo
que se anulará para t igual a t0, es decir, tendremos una curva logarítmica que pasa por t0, 0, si el origen de coordenadas del eje de entropías está en 0. Y luego tenemos un logaritmo que se grafica como están estos ejes de derecha a izquierda. El logaritmo sale con cierta pendiente de 0 y después es una curva de este estilo. Esta será la curva para b igual a b sub 0. ¿Qué pasa si b es menor que b sub 0? Si b es menor que b sub 0, este término es negativo y entonces necesitaré una temperatura mayor que T0 para que este término compense a este y ese valga 0. O sea, tendré para b menor que b0 una curva logarítmica que sale a la izquierda de la que corresponde a b igual a b0. Fíjense que este término es constante, de manera que para cada valor de t tendré el mismo corrimiento, este segmento, para cualquier valor de t, tiene la misma longitud, y así podré graficar, y esto es para b menor que b0. El razonamiento es análogo para b mayor que b0, tendré que graficar algo así. Estoy tratando de respetar la distancia entre curvas y así podré graficar otras. Y estas serán las isocoras que, como vemos, B aumenta hacia allá o hacia allá. Cuando B aumenta, nos desplazamos de izquierda a derecha en este diagrama. Podemos razonar de la misma manera para las isobaras. Las voy a dibujar en otro color. Para las isobaras, S es C sub P, logaritmo de T sobre T0, menos R1, logaritmo natural de P sobre P sub 0. P sub 0 es la presión que corresponde al estado de referencia cuando T vale T0 y B vale B0. Por lo tanto, es este mismo punto, y si S vale 0 para T0 B0, para P sub 0 es la misma entropía, o sea, para P sub 0 la curva logarítmica de la isobara sale del mismo punto. Ahora, ¿qué ocurrirá cuando nos movamos hacia una temperatura mayor que T sub 0? Digamos, esta temperatura. La curva de la isobara para T mayor que T0 y P igual a P0 estará arriba de la curva correspondiente a la isocora para T igual a T0 y B igual a B0. ¿Por qué? Porque C sub P es mayor que C sub B, o sea que
la isobara será una curva como esta. Luego, el razonamiento respecto de que esto es una constante y por lo tanto las curvas tienen que estar igualmente separadas, vale, igual que para las isocoras, y yo tendré curvas así, bueno, prácticamente paralelas. Bien, ya estamos en condiciones de girar el diagrama y mirarlo como lo vamos a mirar a lo largo del año, que he girado 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Volvemos a graficar entonces en el diagrama TS. Ahora que hemos obtenido esto, nos queda que las isocoras tienen mayor pendiente que las isobaras. Y tendríamos que acordarnos también para qué lado crecen las isocoras y para qué lado crecen las isobaras. Pero bien, en rigor tenemos otro recurso para inferir cuáles son las isobaras y cuáles son las isotermas. Fíjense que queda claro que una isoterma con una isocora y una isobara definen un ciclo, eso ya lo sabíamos. Este ciclo 1, 2, 3 es un ciclo motriz porque encierra un área positiva que es el calor neto, que es igual al trabajo neto. Y nosotros ya sabemos dibujar un ciclo formado por un isotermo, una isocora y una isobara en el diagrama PV. Este ciclo, que es motor en el diagrama TS, tendrá que ser un ciclo térmico, un ciclo motor también en el diagrama PV. Si esta es la isoterma, este tiene que ser 1 y este tiene que ser 2, no puede ser al revés, si no sería un ciclo frigorífico. Es decir, la isoterma intersecta primero la isocora y después la isobara. O sea, esta es la isocora y esta es la isobara, como habíamos visto cualitativamente haciendo un análisis matemático. Y también de aquí podemos obtener para qué lado crecen las isobaras y para qué lado crecen las isocoras. Fíjense, esta isoterma va de una presión mayor a una menor y de un volumen menor a un volumen mayor. O sea, esta isoterma va en el sentido de volúmenes específicos crecientes y presiones decrecientes, o sea, la presión crece hacia allá. Las mismas conclusiones que obtuvimos con un análisis descriptivo matemático
hecho con un razonamiento estrictamente termodinámico. Ustedes podrán decir, ¿para qué hicimos el otro? Bueno, con el otro razonamiento es más fácil llegar a la conclusión de que las curvas isobaras, las familias de curvas isobaras e isocoras, se desarrollan de manera tal que entre dos curvas vecinas de la misma familia, la distancia para una dada temperatura, lo tengo que poner así, la distancia para una dada temperatura entre dos curvas es siempre la misma. Bien, si dibujamos de nuevo ahora en limpio el diagrama TS, dado un punto que representa un estado de equilibrio en el diagrama TS, esta es la diabática, esta es la isoterma, esta es la isocora y esta es la isobara. Si pensamos en términos de calores específicos, la diabática, la vertical, de entropía constante, la diabática reversible, tiene calor específico igual a 0, porque no hay intercambio de calor, pero hay cambio de temperatura. Luego la isocora tiene un calor específico positivo C sub B, la isobara C sub P mayor que C sub B y la isoterma infinito. O sea, en este cuadrante hemos barrido los calores específicos positivos entre 0 e infinito, lo mismo en este. Vamos a notar que el eje de temperaturas no es una asíntota. Estas curvas cortan al eje de temperatura y puede haber perfectamente la pendiente, no es nunca 0 acá, ¿no? Son exponenciales, de manera que tienen pendiente monótona creciente, no tienen punto de inflexión, y la asíntota de estas curvas está en el eje de entropías. Para la entropía igual a menos infinito, las entropías negativas son perfectamente posibles. Cabe preguntarnos cómo se representarán las otras politrópicas. Podemos sospechar ya, vamos a evitar mi sombra, podemos sospechar ya que las politrópicas de calor específico negativo estarán en el segundo y cuarto cuadrante respecto al punto P. Pero, además de sospecharlo, lo podemos demostrar fácilmente. Será para una politrópica delta Q igual a C diferencial T con C constante. Por lo tanto, diferencial S será C diferencial T sobre T. O sea, delta S igual a C logaritmo natural de T sobre T0. Vamos a escribir S menos S0. Fíjense, si C es negativo, si el calor específico es negativo, podemos acá eliminar S0 porque le hemos asignado valor nulo. Entonces escribimos directamente S igual C logaritmo natural de T sobre T0. Si C es negativo, pasa dividiendo acá y queda como coeficiente negativo del exponente de la exponencial. O sea, en la entropía
en función de la temperatura para calor específico negativo es una exponencial decreciente, es decir, serán curvas que estarán acá. Que no tendrán al eje vertical como asíntota, podrán cortar perfectamente, vamos a hacer un agrocorte. Sí tienen como asíntota al eje de entropía, porque si esto es temperatura absoluta, no hay diagrama para temperaturas absolutas menores que 0. Y así tenemos representado las distintas evoluciones características de los gases ideales en el diagrama entrópico. Fíjense cómo el diagrama entrópico tiene cierta característica de normalizar los rangos de variación de las variables intensivas, porque mientras que en el diagrama PV, acá no están dibujadas, pero mientras que en el diagrama PV este espacio quedaba reservado para los calores específicos negativos entre 0 y menos infinito, en el diagrama TS, para gases ideales, esto queda equilibrado. Isoterma y adiabática son rectas perpendiculares y queda igual área de gráfico para las distintas zonas de calores específicos. Vamos a ver que esta característica de la entropía se da también en la zona de vapores, y la campana que representa el cambio de fase en el diagrama entrópico no tiene la característica que tenía en el diagrama PV, que nos obligaba a dibujar la campana muy distorsionada para poder describir cualitativamente los procesos. En el diagrama entrópico no va a ocurrir eso para los vapores, pero eso es lo que vamos a ver en el bloque que sigue.